Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Hazel Sáenz, soy arquitecta, máster en Feng Shui genuino, con más de 20 años de práctica profesional en el arte. Estas últimas semanas he estado recibiendo varias preguntas relacionadas con un tema bastante interesante. ¿Qué se puede hacer una vez ya habiendo identificado qué sector es el más favorable y dónde pasar más tiempo? ¿Qué se puede hacer para optimizar más ese espacio que estamos utilizando? Hay muchas maneras en cómo podemos manejar este tema, pero es muy importante también que comprendamos que el Feng Shui no es algo que está separado del todo. El Feng Shui trata de un flujo de energías que están en constante interacción con nosotros. Entonces es muy importante saber desde ese punto de vista que estamos hablando de una influencia que está ya existente en todos nuestros espacios. Hay muchas maneras en las que podemos optimizar más los espacios y eso depende mucho de la manera en cómo nosotros le damos su uso, así como también la manera en cómo nosotros manejamos nuestro cuerpo. Hoy vamos a hablar al respecto. Para comenzar, quiero que hagamos una analogía. Quiero que consideremos la representación simbólica de una casa con el ser humano, porque te vas a dar cuenta que hay puntos que nos unen y nos representan. Son muy similares en la manera en cómo utilizamos nuestra casa y cómo optimizamos nuestro cuerpo de la misma manera. Es importante también que conozcas que ciertas funciones que tiene nuestro cuerpo pueden aplicarse también a la manera en cómo manejamos nuestra casa. Un punto muy importante a considerar para mantener un flujo energético positivo de las energías que ya tenemos en nuestros espacios es la ventilación. Para que las energías en los espacios afloren de mejor manera, tenemos que considerar varios aspectos que podrían ser considerados básicos, pero son indispensables en el buen desarrollo de estas. Uno de ellos es la ventilación. Si sabemos que la energía se transporta por medio del aire o del viento, es importante entonces que todos nuestros espacios estén bien oxigenados, que tengan aire fresco, que todos los días reciban una entrada de aire natural puro, que no dejemos nuestros espacios estancados con el aire adentro quieto o incluso un aire que está en constante movimiento por el aire acondicionado. Esas no son las mejores condiciones para optimizar una energía que encontramos en nuestros espacios. Es muy importante ofrecer ventilación natural. La ventilación natural hace que la energía florezca, que esté con su mejor cara, si le podemos decir así. Incluso energías cuya naturaleza o cuya esencia no es considerada la mejor, promueve su mejor representación cuando utilizamos espacios que están ampliamente ventilados. Ahora, hagamos la analogía en el cuerpo del ser humano. El ser humano requiere tener en sí un excelente porcentaje de oxígeno en el cuerpo. De otra manera, nuestros órganos comienzan a funcionar de forma errática. Y ahí es donde puede venir a darse el tema de la enfermedad. Sobre todo en estos tiempos, es importante hacer énfasis en mantener una buena respiración, una respiración profunda, no una respiración superficial. ¿Cuál puede ser una respiración profunda? Bueno, un ejemplo de eso puede ser calmarse. ¿Qué hacemos cuando estamos estresados? Respiramos de forma rápida y superficial. Para contrarrestar esto, lo que podemos hacer es una respiración lenta y profunda. Inhalamos en 4 segundos, mantenemos el aire en unos 4 segundos más
y luego soltamos suavemente el aire. Si nosotros logramos hacer esos ejercicios de respiración apenas unos minutos al día, preferiblemente en la mañana cuando te levantas y en ciertos momentos del día cuando incluso sientes tensión, eso te va a ayudar a tener un mayor control. Entonces, de esta forma logramos que la energía del entorno y la energía de nuestros espacios interactúe de una mejor manera con nuestro propio cuerpo y logremos ver de esa manera una representación más sana y saludable, más positiva de la energía y su efecto en nuestras vidas. Otro aspecto primordial que hay que tomar en consideración y que podemos colocar en el mismo nivel de importancia como lo es la ventilación es la incorporación del elemento agua en nuestras vidas y nuestros espacios. Un punto muy importante en referencia a esto es que cuando llueve es importante abrir las ventanas y permitir que entre el aire compuesto con esa lluvia a la casa. Esas gotitas de agua que entran a la casa son importantísimas porque traen dentro de sí lo que se conoce como iones negativos. Y eso es un regalo que tenemos de la naturaleza que nos permite limpiar los espacios de forma natural, simplemente permitiendo que entre el aire a la casa cuando está lloviendo. Abres las ventanas, no importa que se moje el piso, eso luego lo solucionas limpiando. Lo importante es que en tus espacios, en tu dormitorio, en la parte de la fachada principal, si tú tienes ventanas, ábrelas. Permite que entre ese aire rico en iones negativos a tu casa. Para ponerte un ejemplo, existen también los iones positivos, pero los iones positivos están cargados de información negativa. Cuando te digo eso es, optimiza la energía negativa. Y esos iones positivos los encontramos en sitios donde no hay ventilación natural, donde no entra luz solar y donde generalmente los espacios se encuentran con el aire estancado. Es importante que tomes eso en consideración para contar con un espacio limpio y sano en tu casa. Cuéntame, ¿has notado la delicia que se siente cada vez que llueve y tú sales afuera? ¿Has notado de repente tú dices, me encanta el olor a tierra mojada? Me encanta la sensación que está en el ambiente después de llover. Te cuento que esos son los iones negativos. Esas partículas energéticas que aportan de forma natural, es un regalo de la naturaleza, aportan limpieza, aportan orden, bienestar y ayudan a equilibrar la atmósfera e incluso el ambiente en nuestros espacios. Ahora ya sabes, de forma consciente, cada vez que llueva, permite que entre el viento a tu casa, que entre, abre las ventanas, no salgas corriendo a cerrar las ventanas para que no entre el agua. Al contrario, ábrelas, permite que entre ese viento a la casa y disfruta. Si tú puedes, también puedes salir por un ratito, claro, tomando en consideración que sea una lluvia sin riesgos. Sales un ratito afuera de tu casa y respira ese aire. Ese aire te va a ayudar muchísimo porque, como te digo, está cargado de energía positiva y se le llama a eso iones negativos. Si respiramos aire en una atmósfera que está cargada de iones negativos, nuestro sistema respiratorio, digestivo, sistema nervioso funcionan mucho mejor. Simplemente con dejar entrar el aire cada vez que llueve a tu casa, abre las ventanas, estás permitiendo que el ambiente se llene de iones negativos y eso es altamente beneficioso para la salud de nuestro cuerpo. Así que tómalo en consideración. Nuestro cuerpo está compuesto aproximadamente de un 78-80% de agua. Imagínate la importancia que tiene este elemento en nuestras vidas para fortalecer nuestro organismo, nuestros sistemas y nuestro sistema inmunológico. Es importante tomar agua
diariamente en buenas cantidades. 7 u 8 vasos de agua es una cantidad importante que sería bueno introducir diariamente a nuestro cuerpo. Otro aspecto muy importante a tomar en consideración en nuestras casas es la iluminación natural. La luz del sol es una fuente increíble de energía para nuestro cuerpo y además de vitaminas. Nosotros somos parte de la naturaleza y como tal necesitamos la luz del sol que dé directamente a nuestro cuerpo. Por eso es muy importante considerar que nuestras casas tengan buenas entradas de luz natural. Es importante que los arquitectos que ven este video tomen en consideración también todos estos aspectos. A veces podríamos decir, esos son temas muy básicos que recibimos en la Facultad de Arquitectura cuando estudiamos en la universidad, pero podemos ver que en la práctica eso no se realiza siempre. Hay muchos edificios que tienen problemas en torno a ese tema de la luz natural y la ventilación natural en los espacios. Con la luz natural y la ventilación natural logramos renovar la energía diariamente y la energía entonces no se estanca. Eso es muy positivo porque al fin de cuentas la energía se estará interrelacionando con nosotros y es para nosotros mismos este beneficio. Nosotros, nuestro cuerpo, requiere la energía directa del sol. El ser humano está directamente relacionado con estos flujos de la naturaleza. Si no tomamos luz de sol, hay cierta información energética que no estamos recibiendo y eso nos hace tener un menor rendimiento. Entonces es muy importante considerar el sol como parte de nuestras actividades diarias de la vida. Si tú quieres saber cuál es el mejor momento para tomar la luz del sol, te voy a recomendar de las 6 de la mañana a 6:30 o de 6:30 a 7. Ese tiempo para tomar el sol es el momento de luz de sol más saludable para nuestro organismo. Eso es muy importante también ahora, porque fíjate que aunque la ciencia no ha llegado a desarrollar profundamente investigaciones relacionadas con la sanación al exponerte a la luz del sol, es muy importante que sepas que la energía que representa a la luz del sol provee aspectos de sanación. Necesitamos la vegetación para protegernos del entorno. Dentro de ello también está la radiación solar. La vegetación nos ayuda a protegernos, es como una especie de malla que nos protege del ambiente árido y tosco del entorno. De igual manera, la vegetación nos ayuda a filtrar ese aire que luego entra a nuestras casas y es la que alimenta la energía. Como te vas dando cuenta, todo esto es una cadena, es un conjunto de una cosa más otra, que es lo que hacen el todo. La energía, para poder florecer, para poder prosperar, necesita de este complemento que te voy comentando, que es la ventilación, la luz solar y la vegetación. Si tú consideras que tal vez tu espacio no es el más indicado para el crecimiento de las plantas, puedes ir viendo cómo incorporarlas en maceteras. No necesariamente tienes que tener un jardín enorme. Con introducir una planta a tu espacio, ya estás teniendo un purificador natural de tu ambiente, tanto en el área externa como también en el interior de tu casa. Ambos aspectos debes de considerar. Es importante también considerar todos estos aspectos en la vida de la ciudad. Una ciudad con buena vegetación es una ciudad que prospera, es una ciudad saludable, es una ciudad con ciudadanos que tienen buenas oportunidades. Esto es un efecto real que debe ser considerado a la hora de diseñar el aspecto urbano de las ciudades. Haz lo que está a tu alcance para que podamos
entre todos, ir mejorando nuestro entorno en estos aspectos importantes que están relacionados con la naturaleza. Ahora, un tema muy importante también relacionado con cómo la naturaleza influye directamente con nosotros y nuestra calidad de vida es la manera en cómo entra el sol a nuestras casas. Esto puede medirse de acuerdo a la orientación magnética que tiene tu casa. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que observes, por ejemplo, si tu casa ve hacia el este, que esa es la orientación magnética que recibe desde el principio del día los rayos solares, significa que es en horas de la mañana cuando tu casa se alimenta naturalmente de esa energía. Entonces, deja entrar esos rayos solares a tu casa y ese aire especial que viene cargado de esos rayos solares. Ve tú también a esa parte de la casa. Si tu casa tal vez no está viendo hacia el este, pero obviamente alrededor de tu casa tienes que encontrar dónde está ese sector, sal de tu casa y recibe directamente los rayos solares que vienen de esa orientación como primera hora de la mañana. Y lo mismo con cada una de todas las orientaciones magnéticas. Cada una recibe su entrada de sol en un determinado tiempo del día. Observa, si tu casa está viendo al noreste, es muy posible que el tiempo de recibir esa luz solar natural sea muy parecido al tiempo en que recibe los rayos solares la orientación este. Tal vez el sureste ya lo podemos ver un poquito más adelante, como a eso de las 9 de la mañana. Todo esto tiene una explicación también, si te das cuenta. Cada orientación magnética tiene un horario establecido. Eso no es algo que se lo sacaron de la manga los orientales. Fue información que fueron obteniendo de cómo es que se maneja la naturaleza. Ya llegando como entre 11 de la mañana a 1 de la tarde, la orientación sur ya recibe directamente esos rayos del sol. Entonces, si tu casa, por ejemplo, mira al sur, está viendo su fachada principal al sur, abre las ventanas, abre la puerta, deja que entre esos rayos solares a tu casa porque están impregnados de energía. Recíbela tú también, colócate en ese espacio y recíbelo, ya sea saliendo fuera de tu casa o en un espacio que reciba directamente esa luz solar en ese momento determinado. Es muy favorable para optimizar la energía en tu espacio y la manera en cómo tu cuerpo recibe la información energética y cómo la traduce a eventos. Casi todas las orientaciones magnéticas reciben luz directa del sol, excepto una. Esa orientación magnética es la orientación norte. La orientación norte, sobre todo en el hemisferio norte, no recibe directamente los rayos solares como lo reciben todas las otras orientaciones magnéticas. Eso significa que la orientación magnética tiene ciertas debilidades en comparación con las otras. Es una orientación más fría, es una orientación no podríamos decir realmente con menos vida, pero sí requiere un poco más de esfuerzo. Eso es importante que lo sepas. Las casas que están orientadas hacia el norte no reciben directamente la luz solar. Eso significa que debes tener que es muy posible que viviendo en una casa orientación norte debas recurrir a aspectos en la arquitectura que te ayuden a optimizar esa debilidad que te genera la orientación norte. Es importante que los arquitectos tomen en cuenta esta observación, que debes diseñar la casa de una manera especial que reciba luz solar en esa zona del norte, que no sea una casa que siga características débiles de acuerdo a esa orientación. ¿Cómo puede el arquitecto fortalecer una casa con orientación norte? Proveyendo en su entrada un atrio importante donde permita que entre luz natural en esa zona, ya sea de parte lateral o de la parte superior del techo de la casa.
Dentro del tema de la ventilación, tenemos también que mantener un orden en nuestro hogar. No necesariamente te estoy diciendo que lo mantengas pulcro, pero es importante que observes algo. Donde se acumula el polvo, significa que no hay un buen flujo de la energía. Ahora, es importante también que tomes en cuenta que cuando te doy todas estas recomendaciones, no quiere decir que entonces no vas a hacer caso o no vas a ver qué significa la energía en tu espacio, porque tal vez vas a creer que con tener todas esas recomendaciones, entonces ya no necesitas poner atención en la energía. No, esta plática que estamos manteniendo hoy es para hacerte ver cómo puedes optimizar una energía positiva en tu espacio y cómo puedes ayudar a que una energía negativa no salga con tanta agresividad, manteniendo todo este orden en tus espacios. La energía negativa requiere de un entorno negativo para florecer energéticamente. ¿Qué quiero decir con eso? En los análisis que hago a mis clientes, una de las cosas muy importantes que siempre les pregunto es, ¿dónde colocan la basura? ¿Dónde colocan esos restos de material que ya no utilizan en su casa? ¿Dónde se coloca alrededor de la casa? ¿Por qué es importante esto? Porque donde tú coloques esas bolsas de basura, si ese sitio no tiene una tapa o se van acumulando muchas bolsas, eso es un foco negativo para optimizar una energía, ya sea positiva o negativa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ese lugar donde tú acumulas la basura optimiza en forma negativa la energía. Entonces es muy importante que consideres, que identifiques bien donde tú tienes los botes de basura, que no es buena idea tampoco que lo tengas en la parte frontal de la casa. Idealmente, ¿qué es lo que hago yo? Lo que yo hago es que voy acumulándola en un lugarcito ahí en un closet, donde sé que la energía ahí no es ni buena ni mala, independientemente de eso, pero está ahí guardadita la basura. Y solamente la saco cuando sé que el tren de aseo va a pasar unas 2 horas antes. Ya tenemos seteado en la casa el momento para sacar esas bolsas. Entonces es importante que tú identifiques que hay factores que tal vez no estás considerando que podrían estar afectando la salud energética de tu casa y por ende afectándote a ti también tus oportunidades y la salud de tu cuerpo. Tú sabes que en la filosofía del Feng Shui hablamos mucho del yin y el yang, ¿verdad? Tú sabes que el yin es el opuesto al yang, pero no es un opuesto que está, digamos, en competencia. Es un opuesto que es complementario, ¿ok? Entonces es muy importante que analices cómo es un día en sus 24 horas. Un día en sus 24 horas nos provee 12 horas en su aspecto yang, que es cuando vemos que va amaneciendo y va proveyendo entonces la luz solar y llega a su punto máximo para entonces comenzar a entrar en la etapa yin, que es cuando el día se vuelve tarde y ya va entrando a la noche y carecemos de esa luz solar. ¿Qué significa eso en nosotros como seres humanos? La parte del día que no contamos con luz solar significa que tenemos que descansar. Ese es, nuestro cuerpo identifica la falta de luz solar con el tiempo que tenemos que descansar. Entonces es muy importante que todas tus actividades, tu trabajo, todo lo que tenga que ver fuera de la casa se realice en horas de luz solar, en horas de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Eso ya son cosas obvias, ¿verdad? Así es como nos manejamos en la vida. Pero es importante que te haga yo esa comparación, que te haga ver que este tema del Feng Shui realmente es una ciencia donde nos enseña cómo utilizar mejor la energía que ya está proveída en el planeta, que el mismo planeta nos lo provee diariamente, ¿ya? Y cómo administrarla bien. Esa es la mejor explicación que te puedo dar. Ahora, cuando entramos a la etapa yin del día, que es entrando la noche,
ya sabemos que es el tiempo para relajarnos, para estarnos más tranquilos, para venir con la familia y disfrutar con ellos. Y nuestro tiempo de descanso. Por lo que es crucial recomendarte que tengas por lo menos 8 horas de sueño reparador. Cuando te digo la palabra reparador, tiene que ser un sueño de calidad. Tu descanso debe ser un descanso bien merecido. Y eso significa que trates de invertir en una buena cama, que te provea un buen respaldo. Pero además también duerme con la luz apagada completamente. Eso es muy importante porque tu cuerpo requiere de esa oscuridad y de esa paz, de esa calma para poder renovar sus órganos, renovar todos los sistemas. Cada sistema tiene su tiempo de renovación a lo largo de la noche y es importante que vayamos con ese flujo de la naturaleza. No es buena idea ser rebelde en este sentido. Si tú quieres ser rebelde en otras cosas, pero no vayas en contra del biorritmo, del ritmo natural que la energía nos indica cómo debemos manejar nuestro cuerpo en sintonía con ella y no en contra. Ese tiempo, yin, que hablamos, que es el tiempo de quietud, es importante también considerar actividades que nos traigan a nosotros esa quietud en nuestro cuerpo y en nuestra alma. ¿Y cuáles son esas? Pues una de ellas es la oración. Introducir la oración a tu vida en ese horario del tiempo de quietud en tu casa. Ese silencio que aplicas a la oración es un restaurador increíble de tu cerebro. Hay innumerables estudios en torno a eso. La meditación va dentro de esto también. Y la práctica del silencio. Eso es muy importante. Eso es un tiempo de introversión. Así como también está el tiempo para estar afuera de la casa y lidiar con las actividades del día a día del trabajo. También tenemos la responsabilidad de cultivar esa paz interior que nos la provee la oración y la meditación. Pruébalo y me cuentas. Bienvenidos a la sección de preguntas y respuestas. Pero quiero hacer mención de una muy importante que recibo constantemente. Sí me gustaría aclarar el tema. La pregunta dice, ¿los colores afectan según la orientación magnética? Ok, te voy a explicar algo. Los colores sí influyen en nuestro estado de ánimo. Ese tipo de influencia lo podemos ver en la psicología. Existen temas relacionados con la psicología del color. Pero hoy hay un tema relacionado con el Feng Shui que no mucha gente lo conoce y es el siguiente. Sí, el color es una especie de indicativo de X, Y o Z conflicto relacionado con el Feng Shui genuino. Cuando hablamos de color, me refiero, por ejemplo, a una tonalidad que utilicen en una pared X. Las tonalidades muy oscuras en las paredes no son muy recomendables, ya que, como te acuerdas, al principio de este video te comenté que hagamos una analogía de las casas con el ser humano. Si seguimos con ese mismo tema, la analogía en este caso serían las paredes. Y las paredes en colores sumamente oscuros o demasiado intensos pueden indicar conflictos en el ser humano, en el cuerpo del ser humano. Generalmente yo recomiendo que los colores que utilicemos en las paredes sean tonalidades neutrales. Para darte un ejemplo, una casa que tenga su sala en el sector noroeste, pintada de rojo sus paredes, no significa que está influyendo el color en la influencia geomagnética que recibimos de ese sector, pero sí es un indicativo para mí de que hay conflictos con la figura paterna, de que pueden haber conflictos también de enfermedad en el cerebro o también enfermedades mentales. En mi práctica profesional he podido darme cuenta de eso.
otro ejemplo que te puedo dar es las casas que tienen colores oscuros en su exterior, en sus fachadas, es un indicativo conflictivo de la orientación magnética hacia la cual ve la casa. No sé si me doy a explicar bien en este punto. Con eso me refiero, por ejemplo, si tu casa está viendo al sur y tú tienes la fachada principal de la casa pintada completamente de rojo, ¿ok? Eso puede ser un indicativo que la familia tiene problemas circulatorios o problemas cardíacos o problemas de la mente o el cerebro, ¿ok? Eso te lo puedo asegurar que en el 99% de los casos de proyectos que me ha tocado estudiar, he llegado a las casas y con solo ver el color de la casa ya puedo ver parte de la historia de las personas que viven ahí. Entonces es muy importante que tomes eso en consideración. Si no quieres que el color sea un indicativo de conflictos en tu vida, lo más recomendable es que mantengas tus paredes pintadas en tonalidades neutrales, normales, colores tierra, evocando a la piel del ser humano, que van desde los tonos más claros, desde el blanco blanco, el blanco hueso, el blanco antiguo, es otro tono muy lindo, y luego pues en toda su degradación en tonalidades cremas. Los colores pasteles me gustan mucho porque aunque tengan un pequeño tono de un color X, no necesariamente indican conflictos. Cuando yo te estoy hablando del color en las casas, es más que todo dirigido al tema de las paredes o los techos. Los techos es otro indicativo. Pero bueno, esos temas podemos profundizarlo en mis cursos, que ya pronto los estaremos anunciando. Pero sí es muy importante que tomes en consideración eso que te digo, que no muchas personas he podido ver que te hacen referencia al color aplicándolo al Feng Shui. Eso es algo que tú no puedes dejar de tomar en cuenta. ¿Cuál es la solución? ¿Qué es lo que yo generalmente recomiendo? Si te gusta el color en tus espacios, úsalo en los elementos decorativos, ¿ok? Puedes utilizar también ciertos sectores de las paredes con una tonalidad de esos papeles tapices que han salido, que son increíblemente lindos. Así puedes tú incorporar el color en tus espacios, pero no considerándolo en toda la extensión de las paredes, porque eso puede llegar a ser un conflicto, no necesariamente significando que el color te produjo el problema, sino que el color me avisó. Es un indicativo de un conflicto que tiene la persona y que hay que atenderlo. Otra de las preguntas que generalmente me hacen cuando hacemos estos estudios es, entonces yo tengo que estar a fuerza colocado ahí para poder recibir el efecto energético que espero. Eso es una buena pregunta, porque la verdad es que mientras más tiempo estás en los espacios que indican configuraciones energéticas positivas para ti, más logras que tu vida se vaya desarrollando en ese sentido. Nosotros somos energía también. Entonces, al entrar en contacto con esas energías del ambiente, estamos creando una configuración que es positiva para nosotros y que al momento de salir e irnos de esos espacios que estamos estimulando energéticamente, nos hace entrar en contacto con personas con características energéticas similares y eventos con características energéticas similares también. Entonces es importante que sepas cómo es que es la dinámica, cómo es que esto funciona, ¿ya? Es por eso que lo recomendable es estar un tiempo considerable en esos espacios, pero no significa que estás obligado o atado a esos espacios para entonces ver el efecto. Lo más importante que considerar es cómo tienes tu puerta principal y qué energía entra de ahí a tu casa, porque tu casa se alimenta de la fachada principal y de la ubicación donde está la puerta principal. Otro punto importante es dónde está ubicado tu dormitorio. Si los matrimonios están buscando, por ejemplo, una energía
una configuración energética positiva que los respalde, y tal vez la casa está diseñada de una manera en que el dormitorio principal está en una configuración energética que no es favorable, el matrimonio lo que tiene que hacer es desconectarse de ese dormitorio principal y utilizar el dormitorio que sea más favorable para sus metas, para los planes que ellos tienen. Con eso me refiero a que la persona debe buscar los espacios que son más convenientes para ellos, independientemente de pensar en que si el arquitecto diseñó el cuarto principal y entonces ahí es donde yo debo dormir, a pesar de que las energías sean contraproducentes para mí. Me explico en eso, ¿verdad? Es muy importante que tú sepas que los espacios que tú utilizas llenan energéticamente tu cuerpo, y en la manera en cómo está tu cuerpo cargado de esa energía, entras en contacto con personas de calidad energética similar. Mientras más uses los espacios que son favorables para tu energía, más vas a entrar en contacto con esas personas, con esos eventos y esas oportunidades que deseas en tu vida. Tú puedes mezclar el uso de los espacios sabiendo que la energía que estás utilizando en ellos es positiva. Hemos llegado al final de esta presentación. Espero que haya sido de su agrado. La verdad es que yo he disfrutado mucho este tema porque me ha hecho volver a la esencia, me ha hecho volver a las raíces de lo que es verdaderamente este arte. Una conexión directa con la naturaleza y nosotros. No estamos separados de ella, formamos parte de la misma. Hasta la próxima.